Buenas tardes. En esta ocasión queremos hablar de la función coseno de 2x, como aparece acá en nuestro cuaderno Jupyter Notebook, en cuanto a evaluar esta función en cero, en menos pi cuartos y en pi tercios. Para ello vamos a utilizar NumPy y Matplotlib, además que GeoGebra, para poder darle significado a la función coseno de 2x, su dominio, su rango y qué significan los valores de la función en cero, menos pi cuartos y pi tercios, o qué interpretaciones les podemos dar. Para eso empezamos importando la librería que nos permite trabajar con expresiones matemáticas, hacer operaciones matemáticas, trabajar con vectores y matrices. Entonces nos va a ser muy apropiado para generar la tabla de datos que nos permite graficar esta función. Empezamos con import NumPy, ACNP, la librería NumPy y importamos la librería también, la librería matplotlib.pyplot as plt, que es la que nos va a permitir graficar, y luego de crearlas y ponerlas a correr con Shift Enter, creamos el vector de las abscisas de nuestra función que vamos a graficar. Vamos a empezar graficándola. Aquí en Matplotlib y vemos de que donde nos piden que la grafiquemos es, mire que quieren en la función en cero, en menos pi cuartos y en pi tercios. Menos pi cuartos es como pi es aproximadamente 3.14, menos pi cuartos es como aproximadamente menos 0.75, una aproximación. Y pi tercio sería como 1. Entonces es como si nos pidieran que graficamos la función desde menos 1 hasta 1 más o menos. Entonces vamos a decirle que el vector de abscisas, graficamos lim space, esta función que es de NumPy, por eso la precedemos con np.linspace y le decimos en qué dominio queremos estudiar la función coseno de 2x, que en este caso, como decíamos, queremos que sea entre menos 1 y 1. Tenemos entre menos 1 y 1. ¿Y cuántos puntos queremos graficar? Es bueno para una función coseno de 2x, que es una función periódica. En ese sentido, pues tiene muchas variaciones. Que le pongamos muchos puntos. A veces es bueno 100 en este caso, por ejemplo. Así uno dice, bueno, la potencialidad de este gráfico, este software de hacerme una tabla de datos de 100 puntos. Shift Enter. No vamos a buscar, no lo necesitamos mostrar. Y luego, generamos el vector de las ordenadas, que será el vector en el que evaluamos este vector de abscisas en la función coseno de 2x. La función coseno es una función de NumPy, entonces la llamamos con np.coseno de 2 por el vector x. Así nos generó el vector de las ordenadas. Y si uno ya quiere graficar, entonces simplemente le decimos plt.plot a x contra y él nos genera esta grafiquita, una especie de montañita. Nada más estamos considerando en ese dominio. Entonces, en ese dominio, pues mira que en cero, la función como que alcanza su máximo, que va a ser de 1. Entonces, gráficamente uno podría decir, bueno, pues entonces, en una línea de texto, decimos, pues, en cero la función vale 1. Entonces, 0 vale 1 según lo que vemos en el gráfico, según nuestro gráfico.
Sería una aproximación de ese valor, del valor de la función en cero. Entonces, ¿uno cómo ve el valor de una función? Pues se va al dominio, busca el cero y luego sube hasta el gráfico verticalmente hasta que encuentre el gráfico. Cuando lo encuentre, proyecta sobre el eje Y ya con eso tiene la imagen. Eso también así uno ve como que la imagen de cero, que es 1, es la altura del punto, mira, este punto del gráfico, la altura con respecto al eje X. Y si uno la quiere ver, confirmar este hecho exactamente, uno eh, trazamos unas cuantas líneas más y le decimos, bueno, pues calcúleme el coseno, np punto coseno de 2 por 0. Evaluar la función en 0. Evaluar la función en 0, la función coseno de 2x es cambiar la x por 0 y mire que nos da efectivamente 1. Entonces así uno ve que lo que hemos visto a partir del gráfico se nos corresponde. Y también podemos ver a partir del gráfico quién será f de menos pi cuartos, que eso dijimos que era como menos 0.75 o menos 0.78. Entonces uno dice, más o menos, entonces uno dice que más o menos en menos 0.78 sería como por acá. En realidad, si uno quiere ver como exactamente cuánto es menos pi cuartos, se lo pide que se lo calcule al software. Entonces, bueno, pues menos np.pi, quedaría menos pi cuartos, entonces dividido 4, enter, le dice que eso es menos 0.785, o sea, menos 0.79, casi que menos 0.8. Entonces, ese menos 0.8 está como por aquí, y uno ve que sube, y bueno, pues esa aproximación como que a partir de acá es como un valor muy bajo, muy pequeño. GeoGebra es muy bueno en esta parte, lo que nos dice, si le dices que grafique la función coseno de 2x, ya él lo hace de una manera que usted ve todas las montañitas, es porque GeoGebra ya grafica considerando ya un dominio natural, el dominio natural de esta función que es toda la recta real, todos los números reales. Entonces así usted ve que mientras que aquí le dijimos que solamente queríamos una de las montañitas, porque queremos nada más que graficara desde -1 hasta 1, o sea, en un dominio muy restringido, con GeoGebra graficamos en un dominio mucho más grande. Según esta visualización, mire que está entre un poco más que -7 hasta 12, en un dominio mucho más grande. Y uno, si quiere saber cuál es la imagen de menos pi cuartos, pues le dice que trace el punto menos pi cuartos, coma 0, ese punto del dominio. Mire que cuando lo traza, este punto que hay acá, ese punto está sobre el eje X y precisamente a través de ese punto pasa el gráfico de la función naranja. O sea que eso significa que la imagen de menos pi cuartos bajo la función es precisamente 0, porque los puntos del dominio, en este caso menos pi cuartos, si por ese punto del dominio pasa el gráfico de la función es porque ahí la función se anula. Sí, eso es una interpretación geométrica, se le llama ceros de la función. Y una de las cosas es porque los puntos del gráfico de una función siempre son de la forma el punto del dominio, coma la imagen de él. Y así miren que este punto menos pi cuartos, coma 0, es un punto cuya segunda componente es 0. Y como resultó ser un punto del gráfico, pues eso nos confirma que efectivamente en menos pi cuartos la función vale 0. Efectivamente en menos pi cuartos la función vale 0. Y concluimos acá. Aquí no se nota como tanto, entonces menos pi cuartos, la función vale 0. Tendría que darnos como que en menos pi cuartos, aquí está el 0, tendría que ser como que menos pi cuartos fuera como por aquí. Es como que, y esta partita no se nos ve muy exactamente. De pronto, uno como para visualizarlo mejor con este software, le diría, no, pues grafíqueme mejor exactamente desde el dominio menos np.pi
cuartos, hasta 1, grafique la función ahí y entonces Shift Enter, o sea que cambié el extremo izquierdo del dominio a considerar y que esa sea la función. Y antes de eso le voy a pedir también que me grafique el eje horizontal, el eje de las X. Entonces ingreso una línea adicional y la voy a llamar la función Z y Z sea simplemente 0 veces el vector de las abscisas. Así, con eso le defino la función 0 y aquí le digo grafique la función x, y la función, vamos a ponerle aquí x, z, para que nos grafique en el mismo gráfico, en el mismo grafiquito, tanto a la función 0, mira la función naranja, como a la otra. Y así uno vea que efectivamente en el extremo izquierdo del dominio, el gráfico de coseno de 2x corta el eje x. Entonces así uno confirma que efectivamente esa función ahí vale 0. Y confirma y escribes lo que te pidieron que era en línea de texto, que la función en menos pi cuartos, esa función vale 0. Es decir, menos pi cuartos es un 0 de la función. Es decir, menos pi cuartos es un 0 de la función f de x igual a coseno, backslash, coseno de 2x. Nos queda faltando el otro, evaluar la función en pi tercios. Entonces, para evaluarla en pi tercios, pues hacemos lo mismo. Simplemente, pues uno puede buscar acá. Podríamos decirle aquí también es grafique nada más desde menos pi cuartos hasta pi tercios. Entonces, diría hasta np.pi tercios. Pues, bueno, pues si nada más le pedimos ahí y él nos dice que entonces en el extremo derecho del dominio, miren que ya en menos pi tercios, que es como casi 1, lo que pi es aproximadamente 3, dividido 3, da casi 1. Ahí miren que la función en 1, miren en 1, la función vale, mira sobre el eje Y, menos de menos 0.4, menos de menos 0.4. No se ve exactamente, pero entonces tenemos una aproximación ahí y ya para verla exactamente, bueno, le dice pues calcule a np.coseno de 2 veces np.pi tercios, np.pi tercios, ya no que ya nos queda, Shift Enter, y mire que nos da menos 0.49, es decir, casi menos 0.5. O sea, un número menor a menos 0.4 como habíamos estimado gráficamente, para que uno vea que es que la imagen se busca primero el elemento del dominio, baja hasta el gráfico y proyecta sobre el eje Y, porque la imagen de un punto del dominio es la distancia con signo del punto al eje X. La distancia con signo del punto al eje X, queriendo decir que si el punto está por debajo del eje X, la imagen de él es negativa. Y si el punto está por encima del eje X, la imagen de él es positiva. Es así, ya tenemos, ponemos aquí como conclusión final que f de pi tercios es igual a f de pi tercios nos dio menos 0.49, casi que 0.5. Es decir, nos dio un medio. En realidad nos dio menos un medio. Pues ahí ya nos queda menos un medio si lo dejamos en representación decimal. Ahí ya nos queda, bueno, entonces
Vamos a darlo hasta ahí. Esa es cuál es la función trigonométrica coseno, cómo se grafica y cómo se evalúa esta función.